Esta noche en tu programa En Pareja vamos a hablar sobre cómo afectan los fármacos la sexualidad. Acompáñame. Este programa se disfruta en pareja. En pareja. Todas las respuestas, las terapias y conceptos de la sexualidad humana tratados por un especialista. El doctor Gilberto Martínez. Acompáñanos en pareja. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Te saludo con mucho gusto. Bienvenido a tu programa En Pareja. Yo soy el doctor Gilberto Martínez y como todas las noches, pues un placer enorme estar contigo para platicar de temas interesantes que nos motiven y que nos conduzcan a un desarrollo personal para vivir mejor nuestras relaciones en pareja. Así es que, pues yo te invito a que me acompañes esta hora. Hoy vamos a hablar sobre fármacos y sexualidad, la influencia de los medicamentos en la sexualidad. Así es que, como siempre, yo te invito a que participes con nosotros, mandándonos, haciéndonos llegar tus comentarios, tus opiniones, tus dudas o preguntas respecto al tema o a lo que tú quieras. Todo será bienvenido, así es que llámanos a los teléfonos en cabina 3122-1190 y 3647-1883. También nos puedes mandar un mensaje vía WhatsApp al 33 1019 0712 y si lo deseas puedes escucharnos también a través de nuestra página web www.radiomujer.com.mx. Y bueno, como todas las noches, quiero agradecer a este gran equipo que hace posible el programa, encabezando la producción Fanny Olvera, y en los controles técnicos está el buen Giovanni Navarro. Yo soy el doctor Gilberto Martínez y es un placer estar aquí contigo. Y bueno, para platicar de este tema, quiero agradecerle profundamente su presencia aquí en el programa a un gran amigo, colaborador ya del programa y especialista en adicciones. Él es Fernando Ibarra. Mi querido Fer, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, Gilberto, buenas noches. Como siempre, cada que vengo aquí contigo ya andamos en las partes últimas del día, ¿no? Ya cansado, pero nomás de verte, nomás de platicar, nomás de tomar tu cafecito, se vuelve a revivir esto. Así es. No, yo te agradezco mucho, Fer, todo tu tiempo, tu espacio y tu conocimiento para hablar de estos temas. Así es que fármacos y sexualidad. Bueno, pues estamos hablando de que muchas veces la construcción de nuestra sexualidad se va dando de una manera tal en la que pues también va topando con ciertas interacciones de nuestra salud o de nuestra enfermedad, ¿no? Así es. ¿Qué tanto influyen estos fármacos? Vamos a empezar a hablar del tema y luego por ahí nos seguimos. Fíjate que en toda esta área alrededor de los fármacos como partes innegables en el ser humano para llevar a situaciones de mejor salud en algunos de ellos, fíjate que todas tienen su rebote muy interesante, ¿no? Quitándome un poquito la intención, no, lo intenso que soy en ocasiones con respecto al rollo adictivo, al consumo de drogas en términos adictivos. Fíjate que hasta en términos generales los fármacos en esta parte de intentar generar experiencias saludables tienen sus rebotes muy interesantes, ¿no? Que bueno, pues como tú, como todo un médico alrededor de esto, sabes mucho más, pues toda esta parte alrededor de cada medicamento, si son medicamentos de corte psiquiátrico, ¿no? No sé, antidepresivos, antipsicóticos, todos estos, si son analgésicos, si son cualquier tipo de fármacos, finalmente a nivel de la sexualidad, pues tienen sus rebotes interesantes, ¿no? Principalmente en todo esto que pues ya conocemos como la libido, ¿no? Esa energía sexual que nos empuja al encuentro con la pareja, ¿no? Así es, así es. Y bien, y bueno, pues muchos de estos medicamentos con frecuencia se les achacan pues estos efectos sexuales adversos y que se utilizan para distintas enfermedades. ¿Cuáles podrían ser las alteraciones en la esfera sexual?
Fíjate que, de hecho, hay como unas áreas muy importantes, ¿no? La primerita que creo que es fundamental es alrededor de ese deseo sexual, de ese apetito alrededor de un encuentro, ¿no? Que es muchos de los medicamentos. Me puse a leer, ahora que me ofrecieron venir a platicar sobre este tema, me puse a leer y de hecho hasta una simple aspirina que hace de repente que la coagulación de la sangre sea muchísimo más, es mucho más líquida pues la sangre cuando una persona está tomando aspirinas, pues de hecho rebota en la experiencia sexual en términos de pues una mayor irrigación sanguínea por lo delgado que se empieza a volver la sangre, ¿no? En el ámbito que yo conozco, que es todo este esquema del DSM-5, bueno, el DSM-4, que actualmente ya estamos ahí utilizando el DSM-5, que es todo el armatoste alrededor de las definiciones psiquiátricas, pues la mayoría de los medicamentos que son antipsicóticos, antidepresivos, estimulantes, de alguna manera, pues todos tienen un rebote alrededor de la sexualidad, ¿no? Algunos, la gran mayoría pegan en la esfera de esto del deseo, del apetito sexual. Otros pegan más en la situación más orgánica, ¿no? Donde de repente pues tenemos eyaculaciones precoces, tenemos falta de erección, tenemos problemas que por ahí yo creía que había sido un caso como muy aislado cuando estuve en la clínica de director, de una persona que se metió cocaína en sus primeros momentos de meterse cocaína y tuvo una erección que tuvimos que ir a dar a la Cruz Roja para que pudieran atenderlo, ¿no? Porque era una erección que era hasta dolorosa, ¿no? Un preapismo. Exactamente, llaman, esta parte que tú conoces más técnicamente, ¿no? Tenemos de repente que ante cierto tipo de medicamentos, pues las mujeres primero pues no logran situaciones orgásmicas o les es difícil poder llegar al orgasmo, situaciones donde no hay esta lubricación a nivel de la erotización, de la excitación que se va generando, de repente mujeres que hasta las partes de las paredes internas de su vagina se cierran de tal medida que se generan dolores y bueno, todo como rebote de muchos de los famosos fármacos, ¿no? Bien. Estos efectos adversos los podríamos también catalogar como disfunciones sexuales. Claro. Sí, claro. Algunas de ellas, pues tú lo sabes, vienen de corte más de tipo psicológico, ¿sí? Por algunas experiencias vividas negativas. Y otras que sí son como rebotes naturales, bueno, generados por fármacos, ¿no? O sea, en sus contraindicaciones, una persona que tiene, por ejemplo, hipertensión, la gran mayoría de los medicamentos, por lo que se ha hecho investigaciones, pues la mayoría generan problemáticas de este tipo, ¿no? O sea, desde cefaleas que impiden un acercamiento por el dolor de cabeza, hasta situaciones como muy estructurales, muy de la estructura, ¿no? Poca lubricación, dolor en el coito, poco apetito sexual, este tipo de situaciones así como muy concretas, ¿no? Bien, bien. Estos fármacos también pueden alterar las fases de la respuesta sexual humana, Fernando. Lo que es la meseta, la excitación, toda esta parte. La meseta. Ajá. Claro, sí, pues si pensamos así por áreas, pues por ejemplo, si los radioescuchas meten un poquito así como de imaginería en su cabeza, imagínense una curva, ¿no? O sea, una parte donde viene en la parte baja una línea y luego empieza a crecer y en la parte última una meseta, ¿no? Que es la famosa curva de la sexualidad de las fases, ¿no? Entonces, en la parte más baja, pues está toda la parte como del que se podría hablar ahí del apetito sexual que no hay, ¿no? No hay ni siquiera las ganas de tener ganas, cabrón, ¿no? Esa es como una parte como muy clara. Ni siquiera tengo ganas de tener ganas. Hay otros medicamentos que pegan ya más en una fase de excitación, donde la persona se siente ajena a esa serie de respuestas orgánicas, no le da el cuerpo, no le da la respuesta orgánica para que pueda tener esos elementos de excitación, ¿no? Y podemos poner algunos fármacos que de repente pegan en la parte superior, ¿no? Que es la parte del orgasmo, el clímax de la situación, ¿no? No, de repente hay varones que en el consumo de algún tipo de medicamento, por ejemplo, para la hipertensión, las estadísticas muestran que es muy frecuente que el sujeto no pueda tener, por ejemplo, eyaculación o erección o una eyaculación precoz, ¿no? Que es la parte como más superior, ¿no? O la mujer, pues esta parte anorgásmica, ¿no? Que no lo logra y se queda ahí colgada de la brocha, ¿no? Y entonces ya en la bajada, bueno, pues hay muchos otros fármacos, de repente, por ejemplo, los de corte psiquiátrico,
que de repente mantienen en un estado de somnolencia, ¿no? En esta parte de la bajada para volver a llegar a la meseta, a la parte baja, y que pues ahí se mantienen, ¿no? Muchos fármacos ya de corte psiquiátrico, ¿no? Uh-huh. Correcto. Bien, vamos a nuestra primera pausa comercial. Si usted tiene alguna pregunta o algún comentario, háganoslo saber. Nuestros teléfonos aquí en cabina son el 3122-1190 y 3647-1883. También nos puede mandar un mensaje vía WhatsApp al 33 1019 0712, puede ser con características anónimas, y puede preguntar, comentar, ya sea de este tema o del tema que usted guste relacionado con la tónica del programa. Así es que vamos a una breve pausa comercial y continuamos. En pareja. Seguimos en pareja en el 1040 Radio Mujer. Bien, seguimos en tu programa En Pareja. Estamos hablando sobre la influencia de los medicamentos en la sexualidad. Y bueno, la sexualidad pues se va construyendo a través de la personalidad, a través de las enseñanzas que vamos adquiriendo día con día, de eventos socializantes como es la sociedad, como es la escuela, la religión, los medios de comunicación, y pues también la influencia de ciertos roles y ciertos patrones de conducta que nos van haciendo nuestra manera de ser hombre y de ser mujer. Fernando, platicando con Fernando Ibarra el día de hoy, experto en adicciones. ¿Cuál es tu experiencia respecto a estos abusos en los medicamentos que afectan la sexualidad? Uh-huh. Fíjate que de hecho ahorita platicamos en el corte tú y yo alrededor de que pues la experiencia que yo he tenido más por la misma línea en la que me he desarrollado es alrededor de los abusos y procesos adictivos, ¿no? Alrededor de esto. Y recordaba yo varios casos que de ahí de la clínica se dieron por abuso de medicamentos. Nada más me gustaría poner como un pequeño paréntesis antes, mencionando que, bueno, gran parte de las repercusiones que se tienen con los medicamentos tienen que ver muchas cosas, ¿no? La primera es el tiempo en que se tiene tomando el medicamento, ¿no? Okay. Yo llegué a tener muchísimos pacientes que de repente iban una vez por un estado de ansiedad profundo con el psiquiatra, les recetaba X medicamento ansiolítico y de repente se lo recetaba por 3 meses porque muchos de ellos son de procesos adictivos muy rápidos, ¿no? Y entonces en 3 meses de repente tenían que ir para irle bajando las dosis y ir saliendo del proceso de adaptación que tiene el cuerpo, ¿no? El síndrome de tolerancia que genera. Y hay personas que de repente se seguían de largo, cabrón, se sentían muy a gusto, se seguían de largo y después de 8 años, pues cuando ya topan de repente con un consumo de sustancias, pues ya es un proceso muy adictivo. Entonces hay muchas personas de repente que su situación de respuesta ante la sexualidad tiene que ver con el tiempo que tienen consumiendo, la cantidad que se consume del medicamento, ¿sí? O sea, no es lo mismo tomarse una aspirina que tomarse otros medicamentos que sirven para hacer como mucho más delgada la sangre, ¿no? Para gente hipertensa y todo este tipo de situaciones, ¿no? O problemas que tienen de los pulmones o del corazón y que se tiene que hacer como la sangre más diluida para que no manejen un coágulo y se vayan hasta la parte cerebral, ¿no? Uh-huh. La persona, o sea, su propia constitución, ¿no? La constitución de la persona como un elemento muy importante para que el medicamento pueda generar más bronca o no. Uh-huh. Y la historia que se tiene en relación al contacto con ese medicamento, ¿no? Correcto. Bueno, ya terminando este paréntesis, te decía que yo en la clínica llegué, uno de los casos que sí se nos hizo como muy extremos y fuertes fue esto de, ¿qué nombre tiene? Una erección que es dolorosa y constante. Preapismo. Preapismo. En el preapismo es muy curioso, pero muchas de las drogas, como pegan en algunas partes del cerebro
que es como toda esta parte del cerebro viejo que se conoce, que es el que maneja las emociones. Gran parte de las drogas pegan ahí, los alucinógenos, los estimulantes, los narcóticos, todos pegan en esa partecita. Y entonces hay personas que de repente al llegar a esas zonas generan rápidamente respuestas muy claras en relación a la sexualidad, ¿no? Muchos chamacos de repente que hablan acerca de que consumiendo cierto tipo de drogas, que sí en esta área del cerebro estimulan muchísimo el área de lo sexual, pues se encuentran de repente que en fiestas entran en una experiencia de una práctica de muy alto riesgo alrededor de mucha promiscuidad, ¿no? Chavitas de repente que se meten a un antro, se toman unos alcoholes con una sustancia, una droga que se llama MDMA, el famoso éxtasis o tachas pues que se toman. Entonces la mezcla entre el alcohol y esto genera en el cerebro una respuesta que incrementa muchísimo. Yo no estoy tan seguro si el deseo sexual o la necesidad de cierta experiencia sensorial. Okay. No sé si me alcanzo a dar a entender la diferencia, ¿no? Sí. Donde de repente el deseo sexual, pues bueno, sería muy interesante, pues tendríamos la pastilla ahora sí que del amor, ¿no? En ese sentido. Yo la experiencia que he tenido con estas personas es de que se genera tanta sensación sensorial que lo que quieren más bien es como satisfacer esa sensación, más que el deseo mismo. De hecho, el deseo hasta se opaca, ¿no? Se reduce muchísimo. Una de las cosas que sí veíamos clarísimas dentro de los consumidores de drogas de cualquier tipo, estimulantes, depresoras, alucinógenas, la misma marihuana, es que hay un decremento muy fuerte alrededor de la libido, de este apetito sexual. Cuando ya una persona pasa del abuso al proceso adictivo, toda esta parte se reduce en nada. Uno, por un lado, porque pues el foco de atención, la figura que anda siguiendo el sujeto, pues es el consumo de la sustancia. Entonces todo lo demás que está alrededor, pues pasa en un segundo plano, ¿no? Toda la actividad sexual, la actividad económica, la actividad de los amigos, el deporte, todo decrece y lo que se sube como jerárquicamente como el primer nivel es el consumo de la sustancia. Y eso hace que de repente la apatía, la poca probabilidad de tener una respuesta sexual en el consumo de drogas de tipo abusivo o adictivo, pues es muy común, pues, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son las sustancias más adictivas que hoy están tomando los chavos, Fernando, precisamente para conseguir o lograr tener este tipo de ¿sensaciones? De sensaciones, sensorialidad. De sensorialidad más exaltada. Uh-huh. Fíjate que, pues básicamente, todas estas drogas que han sido las drogas de diseño, la gran mayoría están construidas en búsqueda de esto, ¿no? De generar un proceso de estimulación a nivel de lo sensorial, ¿no? Llámese lo auditivo, lo táctil, lo kinestésico, lo visual. Es como incrementar todo este tipo de sensaciones. Y bueno, pues de las drogas no más adictivas, pero que sí se utiliza mucho para esto, pues está el MDMA, que son las tachas, está la ketamina, varias drogas que en el calor de los chavos, en el manejo, pues adquieren diferentes nombres, ¿no? Uh-huh. Los que sí, pues siguen siendo como drogas de las más adictivas, pues son estas que tenemos como drogas legales, ¿no? Uh-huh. Ahora sí que una vez, bueno, te voy a platicar dos experiencias que a mí me impresionaron muchísimo. Pero una de ellas es que se dice que dentro de los consumos de drogas, la segunda droga que yo pondría en primera, pero bueno, es la segunda droga más adictiva, es la nicotina. La nicotina genera procesos adictivos muy rápidos y difíciles de soltar. Y más porque tiene todo un elemento social a su alrededor. ¿Sí? Yo no voy a una fiesta, imagínate que yo soy adicto a la heroína, que me pincho, me tecateo, me inyecto pues la heroína. Estoy en un proceso de recuperación de la heroína y voy a una fiesta. Yo no me voy a encontrar en una fiesta a alguien que me haga saborear que se esté picando, ¿no? Pero sí encuentro mucha gente fumando. Sí. Imagínate que yo estoy queriendo dejar de fumar, ya tengo un proceso adictivo o de abuso con la nicotina, pues en cuanto huelo, la sensación entre los dedos, hay toda una parafernalia alrededor del tabaco muy fuerte, ¿no? Sí. Entonces se dice que es la segunda droga más difícil de poder quitarse por el proceso adictivo, la nicotina, uh-huh. Después de la heroína. Yo, por las cuestiones sociales, la pondré casi al revés, fíjate. Uh-huh.
¿Qué es, hacia tu pregunta, bueno, te platico la otra anécdota que a mí me impresionó, ¿no? Sí, dijiste Fíjate dos. que sí, estando en la clínica, una paciente, un día estábamos platicando en su proceso terapéutico, ella era adicta al Nubaim. El Nubaim es una sustancia sintética es como la heroína sintética, ¿sí? Altamente adictiva, es de lo más adictivo que hay, ¿no? El Nubaim, el famoso Nubaim, que muchos de nuestros pacientes de nuestros radioescuchas ya la han llegado a experimentar. Cada que vives una experiencia de alguna operación más o menos fuerte, pues es lo que se pone como para calmar los dolores físicos y a veces psicológicos de las personas, ¿no? Y esta persona estábamos platicando en el proceso y yo la veía muy enamorada del Nubaim, pero enamorada, cabrón. O sea, haz de cuenta, hay una técnica que manejamos en la clínica que es hacerle una carta a la droga. Mira, me gustaría haberme quedado con varias de esas cartas, cabrón. Haz de cuenta, no, ¿qué te digo? Romeo Julieta, cabrón, ¿no? En su expresión de toda esa sensación de deseo y satisfacción que consiguen con las drogas, ¿no? Entonces le preguntaba a esta persona, le digo, oye, ¿qué se siente meterse en Nubaim? Y de repente se quedaba en una mirada así como de la Mona Lisa, así una mirada media ida. Y de repente me voltea y me dice, ¿has sentido un orgasmo, Fernando? Le digo, sí, y es de lo mejorcito que hay todavía en la existencia, ¿no? Me dice, pues haz de cuenta, cuando yo me meto en Nubaim, me lo inyecto, haz de cuenta un orgasmo multiplicado a la 100 potencia. Ah, caray. Decía, no, pues esto con razón, ¿verdad? Con razón la gente se queda pegada muchas veces con la situación de la droga, ¿no? Sí. La convierte alternativamente muchas veces en todo lo que puede lograr un encuentro sexual, por ejemplo, ¿no? Es una de las cosas más dolorosas que he encontrado yo, ¿no? Es, por ejemplo, chavos que fuman marihuana y que de repente la han asociado con el acto sexual, con la actividad sexual, coital, o de simple erotización. Y es impresionante cómo hablan acerca de vivir consumiendo la marihuana más que el acto en sí mismo, ¿no? Más que la actividad sexual. Entonces, pues nomás para que te imagines hasta dónde ciertas sustancias para ciertos pacientes pueden llegar a tener una representación tan grande, ¿no? Sí, Imagínate. ¿cómo no? Vamos a nuestra siguiente pausa comercial. Regresando, me gustaría que nos platicaras, Fer, cómo dependiendo de los vacíos, de los huecos de las personas, es la predisposición hacia quedar enganchado más rápidamente de ciertas drogas. Claro. 31 22 11 90, 36 47 18 83, nuestras líneas telefónicas en cabina, para que nos hagas llegar tus comentarios, tus dudas, tus opiniones, o también puedes hacerlo a través de un WhatsApp al 33 10 19 07 12. Vamos a un breve corte comercial y continuamos. Vive la vida en pareja. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. Gracias por permanecer en la sintonía. Estamos transmitiendo desde el 1040 de amplitud modulada Radio Mujer, porque Radio Mujer eres tú. Yo soy el doctor Gilberto Martínez y esta noche pues me complace estar platicando con Fernando Ibarra, especialista en adicciones, precisamente sobre la interacción de ciertas sustancias y su repercusión en la sexualidad. Miguel nos habla, dice, yo tomo enalapril. Quiero saber si este medicamento afecta para la eyaculación y erección. Que esté reportado, parece ser que no. Uh-huh. ¿Tú tienes alguna Fíjate otra? que Es un hipotensor, es para la hipertensión arterial. Sí, por ahí muchos de los medicamentos que están referidos a la hipertensión tienen que ver con esta parte de poder permitir que la sangre, muchos de los medicamentos, sea más líquida, podríamos decir, más delgada. Para evitar exactamente cualquier tipo de coágulos que vaya a dar a nivel cerebral y genere toda una problemática más grave, ¿no? Y entonces esos medicamentos en ocasiones, no todas las personas, es una de las cosas que es interesante. Yo creo que aquí sí valdría la pena poner un asterisco para con todos tus radioescuchas, platicarles alrededor de esta situación de que cuando alguien toma un medicamento es importante reportarle al médico la serie de respuestas que su cuerpo está dando, ¿no? Para poder retroalimentar alrededor si son de ese tipo de personas
que están teniendo como algún tipo de respuesta secundaria, ¿no? Alrededor de un medicamento. Te decía, por ejemplo, este tipo de medicamentos que son para la hipertensión, muchas de las ocasiones generan, como es más diluida, más delgada la sangre, generan como mucho más posibilidades de una irrigación sanguínea a nivel de pene, que en ocasiones se puede entender como la parte que permite para poder generar una erección. Okay. Y entonces muchos de los documentos que yo estuve leyendo en la mañana mencionaban que muchas veces se presenta, y no me puedo aprender el nombre, priapismo. Un priapismo, ¿no? Que en ocasiones, bueno, desde ahí también puede ser algo grave y doloroso para la persona, ¿no? Sí, lo mejor es que este medicamento esté controlado. Claro. Tenga sus citas con el doctor, si es el cardiólogo, si es el médico internista, que siga las indicaciones y haga también la consulta oportuna y concreta con su médico tratante. Y que le digan, oye, doctor, fíjate que estoy sintiendo poca atracción, poca apetito sexual, oye, fíjate que traigo mucho apetito sexual, oye, fíjate que pues cuando quiero tener algún acercamiento con mi pareja, pues no tengo erección, o no me ocurría, ahora tengo eyaculación precoz, ¿no? O fíjate que me es muy difícil poder lograr el orgasmo, la eyaculación, sí, dependiendo de él o ella. Y yo creo que con toda esa retroalimentación se pueden ir manejando como dosis y se pueden hasta cambiar de algún tipo de medicamentos que no tenga tanta contraindicación, ¿no? Así es. Bien, terminación 7848 dice, tengo hipertensión. Tiene aquí en su WhatsApp la figura de Adam West. ¿Te acuerdas quién fue Adam West? No. El Batman. El Batman de aquellos de los años 70s. Muy bien, muy bien. Tenía mucho que no veía un Batman. El Batman de los Batmans originales. Sí, ¿no? de aquellos. Cuando empezó aquella serie. Bueno, nuestro amigo nos habla, dice, tengo hipertensión, tomo mis medicamentos y estoy controlado, cuido mi alimentación, hago deporte y tengo un matrimonio lleno de armonía, respeto y mucho amor. Tengo 52 años y no tengo problemas en la intimidad. Felicidades por tan buen programa. Muchas gracias a nuestro amigo Radio Escucha, gracias por su comentario. No solamente hay que hablar de cosas negativas, sino también de las positivas. No, yo creo que, por ejemplo, esta persona que Radio Escucha, pues exactamente pone el punto en la I, ¿no? ¿Qué es lo que sí necesitamos? Sí. Si yo me descubro ya con una problemática de diabetes, me descubro con una problemática cardiovascular de algún tipo, hipertensión, hipotensión, pues es bien interesante empezar a buscar un estilo de vida diferente, ¿no? Que me dé esto que el Radio Escucha habla como una vida ecuánime, ¿no? Una vida bien equilibrada alrededor de esto, ¿no? Sí. Mi alimentación, ejercicio, beber, o sea, lo que es el alcohol y el tabaco en estas experiencias evidentemente incrementan muchísimo la situación, ¿no? Sí, entonces, y una buena relación que se retroalimenta, una buena relación de pareja, que esta relación de pareja también incrementa el buen estado de ánimo, una buena condición mental, y se genera un círculo virtuoso, ¿no? Sí, y empezar mucho de lo que nos ocurre a los varones que estamos tan enfermos en esta parte, ¿no? Dejar de estar como generando una cosificación en la sexualidad, ¿no? O sea, pareciera como que nuestra medida para poder hablar de una buena relación de pareja es si hay mucha actividad sexual coital o no. Cuando hay toda una serie de elementos alrededor, una buena comida, un salir a caminar juntos agarrados de la mano, sentarse con unas palomitas a ver una película juntos, ¿no? Darse sus espacios de silencio entre uno y otro. Creo que todas esas partes son en gran medida son expresiones de sexualidad muy madura y muy sana, ¿no? Sí, claro. Lo otro, la cosificación alrededor de encontrar en el acto coital como el sentido de la totalidad de la relación, creo que es como vulgarizarlo un poco, ¿no crees? Sí. O sea, yo estoy muy convencido de eso, ¿no? Sí, totalmente. Y eso, con el correr de los años, nos vamos dando cuenta de que la sexualidad es algo mucho más que aquello que en un principio nos dijeron o nos prohibieron. Claro. ¿Verdad? Y ahí nos dedicamos toda la vida a andar buscando eso, ¿verdad? Sí, ahí estamos angustiadamente aferrándonos a buscar precisamente nada más la genitalidad. Terminación 3260 dice, hola, buenas noches. Hace un año me di cuenta que mi pareja toma medicamento para dormir, aunque él asegura que no siempre los toma. También consume alcohol y yo lo he notado que cambia de humor muy rápido. Claro.
Toma de todas las vitaminas por las mañanas, un café y cigarros, todo esto de rigor. Me brincan sus hábitos porque es médico y tiene 53 años. Se ve sano, pero me preocupa que algo le suceda. Aparte descubrí que es promiscuo y con chavas muy jóvenes. Yo tengo 35 y él 53. Ya no le tengo confianza. Bueno, pues gracias por su comentario. Pues una situación de las que suelen suceder en la vida de la pareja, ¿no? Y fíjate que ocurre mucho en ciertos rasgos de personalidades adictivas, se vuelve como un estilo de vida paradójico, ¿no? Por un lado buscan todas las cuestiones saludables, la alimentación, las vitaminas, pero por otro lado fuman, beben y se meten un tipo de drogas, ¿no? Lo que hace que exactamente pues, el cuerpo se golpee mucho más fácilmente, ¿no? De una experiencia de salud entra de repente comportamientos muy enfermos, ¿no? Sí. En el funcionamiento. Y pues no, eso es como de repente estar fumando e irte a correr, ¿no? Pues mejor ponte a fumar o ponte a correr, pero una de las dos no se llevan. Sí. Es como agua y aceite, no se llevan, ¿no? Sí. Bien. Nos hablan desde California. Dice, buenas noches. ¿Cuáles son los efectos de la heroína y las consecuencias de usar esa droga? La marihuana es adictiva. Muchas gracias y saludos. Dos preguntas de esas de las buenas, ¿verdad? Lo bueno es que ya hasta ahora, bueno, pues esperemos que... yo creo que los chavos ahorita se meten a descubrir varias cosas. Mira, primero, la heroína es se le conoce, nomás para que el radioescucha se imagine, es la droga madre. Uh-huh. La heroína es la droga madre. Es la sustancia que genera más fácilmente un proceso adictivo. Uh-huh. Es más difícil salir de él. El proceso de dependencia y del síndrome de tolerancia se genera rapidísimo. Ahí te va por qué. La heroína es una de las únicas sustancias, no es la única, pero es la más que se ha investigado más sobre ella. Nuestro cuerpo, para poder responder a cierto tipo de necesidades orgánicas, tiene receptores. Uh-huh. Imagínense los radioescuchas que tenemos como un Pac-Man en nuestro cuerpo que recibe... es el elemento que está como detectando la alta o baja, por ejemplo, de azúcar en el cuerpo, ¿no? Uh-huh. Cuando yo de repente me descubro, yo Fernando, que me ocurre mucho porque le hago mucho caso a mi cuerpo en ese sentido, cuando yo de repente me descubro comiéndome una tajada completa, una rebanada completa de pastel de chocolate, uh-huh. es porque ando bajo en azúcar, cabrón. Uh-huh. Y el cuerpo sabiamente me empuja a querer consumir eso. La mayoría de las personas, tú míralas cuando van a los tacos, por ejemplo, los tacos de cabeza, suadero y todo ese tipo de cosas, antes de probarlos, en automático agarran la sal y se la ponen. Uh-huh. ¿Sí? Yo tuve unas perritas que ahí fue donde descubrí una cosa bien interesante. Bueno, me voy a balconear un poquito, Gilberto, pero uh-huh. yo no sé si a ti te ocurría, pero yo cuando era chavito, yo tengo 55 años, cuando era chavito se utilizaban los gises de esos de no sé qué materiales, uh-huh. pues, como yeso. Uh-huh. Y eso, ¿no? Yo me los comía, cabrón. Uh-huh. Me daba, no sé, por agarrar unos de ahí, hasta robarme algunos de ahí del salón, y me los agarraba mordiendo y me los comía. Un día mi mamá me ve y se enoja y me lleva con el médico ahí en el Seguro Social, y de repente mi mamá creyendo que estaba lombriciento, ¿no? O sea, que tenía yo algunas lombrices en mi organismo que hacían que me comiera el gis. Y ya el médico le dice a mi mamá, le dice, ¿sabe qué, señora? Lo que pasa es que su hijo anda bajo en calcio. Y por eso en automático él agarra cosas, el cuerpo busca y se las come. Entonces ya me dio unas cápsulas, así unos cuadritos, me acuerdo muy bien, de exactamente calcio físico. Me los comí y se me quitó esas ganas de comer esa parte. Pasó el tiempo, yo de repente tenía 4 perritas French Poodle en mi casa y vi que raspaban la pared. Uh-huh. Y luego la lamían, cabrón. Yo decía, estas perritas también están lombricientas. Las llevo con el veterinario y me dijeron que andaba bajo en sales mis perras. Me dio una especie como de hojitas muy curiosas, como lingüitas, uh-huh. y con esas los perros se pusieron bien. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Uh-huh. Nuestro cuerpo tiene receptores, uh-huh. tiene receptores. Y entonces esos receptores responden exactamente a la necesidad que va teniendo. Y las drogas van haciendo estos receptores. Te digo ahorita qué pasa con la heroína y esos receptores. Sale. Y vamos a una breve pausa comercial y continuamos con la respuesta a la pregunta ¿cuáles son los efectos de la heroína? 3122-1190 y 3647-1883, nuestras líneas telefónicas en cabina. Y si lo deseas, puedes mandarnos un mensaje vía WhatsApp al 33 1019 0712. Vamos a un corte y regresamos.
Experimenta, conoce, descubre y siente en pareja. Seguimos en el 1040, Radio Mujer. Bien, seguimos con la participación del público. Terminación 3090 dice: me uno a las felicitaciones que han recibido hoy. Excelente programa. Gracias y buenas noches. Gracias a nuestro amigo Radio Escucha que nos escribió. Gracias. Y continuamos entonces con la pregunta: ¿cuáles son los efectos de la heroína? Y estabas en esa explicación tan interesante. Sí, fíjate, te decía que, bueno, puse ese caso como una situación anecdótica muy personal. Porque el cuerpo tiene receptores a todo, tiene receptores a los electrolitos, tiene receptores a las sales, tiene receptores a los minerales, a los azúcares, al agua, ¿no? Que es bien claro. Cuando yo ando bajo de agua, de mi cantidad de agua en mi cuerpo, inmediatamente hay un empuje de mi cuerpo a querer beber. Se me reseca la boca, no tengo saliva, me siento mareado, me duelen los músculos, todo eso. Bueno, todos estos receptores, todos estos elementos tienen receptores preestablecidos desde que nacemos. Genéticamente están hechos para mantener nuestro autoequilibrio organísmico, ¿sí? Es un autoequilibrio organísmico que vamos teniendo. Las drogas van generando, en su frecuencia y cantidad y tipo de droga, van generando receptores orgánicos, receptores. Son bioquímica cerebral, pues, estamos hablando de bioquímica cerebral, pero genera estos receptores, se hace cuenta como un una chapa. Como una chapa Uh-huh. donde abre cierto tipo de llaves. Imaginemos que esa chapa tiene una forma de una Z. Uh-huh. Y esa chapa es del alcohol, que fue generado por la frecuencia y cantidad, genera esa respuesta, esa creación física de ese receptor. Cuando estamos hablando de una creación física del receptor, ya estamos hablando de una dependencia física. Hay dos tipos de dependencia, la psicológica y la física. Uh-huh. Para que nosotros hablemos de un adicto, necesita tener las dos, la dependencia psicológica y la física. Cuando se tiene una de las dos nada más, no es un adicto. Uh-huh. O no se generó una adicción. No hay una ruta mental, bioquímicamente hablando, que a la cual responda el cerebro, la bioquímica cerebral. Entonces esa chapa, imaginemos que tiene forma de una Z, la chapa es de Z y entonces el alcohol llega y abre esa chapa, ¿sí? Okay. Abre ese cerrojo. Imaginemos que la cocaína tiene la forma de una W, uh-huh. Y entonces ese cerrojo del W llega a la cocaína y se mete y ya abre ese cerrojo. O sea, la sustancia ya tiene un receptor al cual bioquímicamente responde el cerebro. La heroína es la droga que ha sido más peligrosa porque la heroína naturalmente tiene un receptor el cual tenemos desde que nacemos. Es el receptor que tenemos a otra droga que se llaman endorfinas. Las endorfinas es una sustancia que tenemos en nuestro cuerpo que comúnmente Estas las producimos nosotros. Exactamente, o sea, nacemos con ellas. Okay. Y están hechas para que cuando nosotros vivimos una experiencia de mucho dolor, inmediatamente el cuerpo se llena de endorfinas y amortigua el dolor físico. Uh-huh. Lo mismo que cuando nos llenamos de una experiencia de mucho placer o alegría, de mucha sensación agradable, se experimenta mucha endorfina. Se segrega y es la que se suelta. Pues ese receptor de las endorfinas sirve para que cuando entra la heroína ya tiene el receptor preestablecido. Uh-huh. Dicho de otra manera, con poca cantidad, poca frecuencia y poco uso, un sujeto puede desarrollar físicamente una dependencia física, que es el proceso adictivo, porque ya está el receptor preestablecido. Okay. Eso hace que de repente la heroína sea la droga más peligrosa porque cualquiera que consumamos inmediatamente nos metemos en esta experiencia de dependencia, ¿no? Alrededor de esto. Junto con esto me voy con la segunda pregunta. Si la marihuana genera adicción. En todas las investigaciones que se han hecho, de las que yo he leído, se habla de que la marihuana únicamente genera la dependencia de tipo psicológico, uh-huh. pero no físico. Uh-huh. Aun cuando últimamente las neurociencias han hablado de que el cuerpo tiene muchos receptores para los cannabinoides, que es una de las sustancias básicas de la marihuana, no permite una dependencia física. Uh-huh. Yo hace ahorita te decía en el Inter, te decía que por la experiencia clínica que he tenido yo con cientos de pacientes y que consumen exclusivamente marihuana, yo me he encontrado, realmente si a mí me preguntaran por mi experiencia clínica, yo sí podría hablar que generan una dependencia
física en términos de que hay una respuesta cuando suspenden el consumo de la sustancia. Entre los chavos le llaman la malilla o le llaman la resaca o le llaman la eriza también, ¿no? Es el organismo, el sistema nervioso central tiene la sensación de que algo le hace falta en el cuerpo. Y entonces se pone irritable, se pone desesperado, entra en estados de angustia y ansiedad muy fuertes, ¿no? Y entonces es ahí cuando yo sí puedo decir algo pasa físicamente que el sujeto está teniendo esta respuesta, ¿no? Ok. Sí, bueno, ya cerramos con lo del tema. Si todo esto lo sumamos con un sujeto que está en una experiencia de este tipo en el consumo y tiene un acercamiento sexual, pues dime si se puede lograr, ¿no? Por eso, pues, no hay erección, por eso, pues, hay una eyaculación precoz, por eso en el varón de repente puede tener episodios donde de repente se erecta el pene y luego se pone flácido otra vez y no tiene como un autocontrol sobre de la erección, ¿no? En la mujer, bueno, pues toda esta parte de la anorgasmia que se vive, de la apatía ante el contacto, la sensación física de la erotización, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones? A ver, espérame, tengo... Ah, no, aquí está. Nos manda un mensaje, pero más bien es como un chiste. un rollo respecto al ¿cómo se llama? Al 15 de septiembre. ¿Cuál es la manifestación de la experiencia de la marihuana en la sexualidad? La experiencia de la marihuana en la sexualidad. Fíjate que, y por ahí le di una revisadita que se me hizo interesante. En el reporte que hacen muchísimas personas, chavos o personas, bueno, cualquier persona que consuma, no necesariamente tienen que ser jóvenes, cuando hablan acerca de la asociación entre la sexualidad y el consumo de marihuana, hablan de un incremento en la potencia, un incremento en el deseo alrededor de la sexualidad. Yo lo dudo, fíjate. Yo creo que por los elementos que tiene la marihuana, básicamente que es muy sensorial, o sea, te ayuda a focalizar y a registrar más fácilmente cualquier tipo de sensación física. Lo que pasa es que cuando eso lo asocias con una experiencia en la sexualidad que ya en sí misma es bastante intensa y agradable, lo único que pasa es de que se pone como una lupa ante cualquier sensación. Un lente de aumento. Un lente de aumento, ¿no? Por ejemplo, una persona que está fumando marihuana centra tanto su atención, la focaliza tanto, que haz de cuenta que vuelve como una lente en cualquiera de los sentidos, ¿no? Si es en la escucha más nítidamente cualquier nota musical, ¿no? Si es en la vista, ve de repente mucho más nítidamente cosas, objetos o colores que no los alucina, es diferente, la marihuana no alucina, sino que los ve más nítidos. O sea, sensorializa mucho, pues, incrementa esta lente con la cual vivir los sentidos. Súmale esto que la sexualidad en sí misma, la erotización, es un mundo que, hijo de eso, o sea, es un mundo donde te experimentas tan intensamente porque son de las únicas experiencias donde te pones en el presente total, hablando psicológicamente. O psicoterapéuticamente, pones todos tus sentidos en esa experiencia. El olfato, el gusto, el tacto, la vista, ayudan para incrementar muchísimo más la excitación. ¿Sí? Lo que en otros momentos por ahí manejaban como esos fetiches, como algo patológico, es parte de la naturaleza en la experiencia sexual. Tú lo sabes porque te dedicas a trabajar en esas partes, Gilberto. Y es interesante porque el ver la desnudez o la semidesnudez de un cuerpo que a ti te atraiga, escuchar palabras o sonidos que también incrementan, oler, gustar, hacen que se incremente completamente la sexualidad. Ahora súmale la marihuana que incrementa o focaliza o pone una lupa ante estas sensaciones, pues la mayoría reporta que es súper agradable. Sin embargo, yo creo que una de las cosas es de que en rebote la parte de la libido le hace perder la atracción hacia la sexualidad, sino más bien a la sensación que genera la marihuana. Jerarquiza más la sensación de la marihuana que el tocamiento a un cuerpo o la sensación de estar cercano a un cuerpo. No sé si soy claro. Sí, cómo no. Sí, qué interesante y muy claro en esto que estás comentando, ¿no? En esta
competencia, ¿no? de la marihuana con lo que viene siendo el tocamiento físico, sino que prioriza precisamente la sensación que tiene en sí mismo los efectos de la marihuana. Sí, ¿no? profundizo un poquito más, fíjate, por ahí una que es, ahora sí que son de las non plus ultra de la investigación en drogas, que está en México, en el Instituto Mexicano de Psiquiatría, Medina Mora, una doctora que trabaja mucho sobre la investigación en drogas. Un día vino acá invitada por ITESO, y nos tocó vernos ahí en el Clavijero, ¿no? Y nos quedamos un rato platicando y yo le decía, oye, ¿por qué los pacientes que traigo, si lo que intenta un joven a través de todo lo que es la dopamina, que es una de las drogas que exactamente enaltece muchísimo las sensaciones de placer, digo, ¿por qué cuando yo trato de trabajar con ellos y les pongo, por ejemplo, que vayan a hacer, que antes era como su hobby más fuerte, deportes extremos, porque ahora ya el deporte extremo en competencia con la marihuana, porque ya no la desplaza la marihuana? Me dice, porque fíjate que un toque de marihuana te da una segregación de dopamina 3 veces más fuerte que subirte a una bicicleta de montaña, cabrón. Uh-huh. Dije, pues con razón, cabrón, ¿no? Ahí se explica por qué de repente un chavo en el consumo de la marihuana jerarquiza sobre todas las cosas, porque los niveles de descarga de la dopamina son altísimos. Uh-huh. Y lo que hace que se mueva cualquier droga en el cuerpo humano es exactamente la segregación de la dopamina. Es el punto que si algún día tienes ganas de que le entremos así como algo profundo en el rollo de drogas, hay que hablar acerca de esto del ciclo de la dopamina, ¿no? Me parece perfecto. Se nos va el tiempo, se nos acabó el tiempo. Rapidísimo. ¿Tus datos, Fer? Mis datos, te doy mi celular. Sale. ¿Sí? Es el 333-493-8893. Mi nombre es Fernando Ibarra, psicoterapeuta en adicciones, y el centro que me toca trabajar es el Centro Akasha, un centro que se dedica a hacer todo el trabajo del bienestar en las personas, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Fer. Gracias a ti, Gilberto. Gracias a usted por su atención, buenas noches.